Un maestro de la lente, paisajista, de la fotografía y un extraordinario, pero extraordinario técnico de los drones, es mi invitado del día de hoy en Pieza Única. Yo soy Cristina Belfo y estoy acompañada de Santiago Arau. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, muy bien? ¿Y tú? Qué gusto que hayas aceptado esta entrevista, te lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues quisiera empezar contigo eh, preguntándote en qué momento te diste cuenta de que tu lenguaje era la fotografía. Primero, muchas gracias por la invitación. Ujú. Me da mucho gusto estar acá. Eh, Creo que toda la vida soy una persona muy visual. Me cuesta mucho trabajo leer, Ajá. me cuesta mucho trabajo concentrarme. Entonces, la manera en la que me comunico y la manera en la que puedo expresar mis sentimientos es a través de la fotografía. En un momento donde la gente lee poco, pues, Uf. y bueno, pues la manera de comunicarme es con la foto. Siempre me di cuenta, o sea, desde niño siempre veía los libros y buscaba las fotografías, ¿no? Entonces decía, este libro no tiene fotos. Y fue desde muy pequeño, desde que tenía 5 o 6 años, cuando empezaba a hojear libros en ferias, en estantes de mi abuela y mis papás, que me di cuenta que lo mío era la foto. ¿Y cómo es que opera tu cerebro, Santiago? Me hablas de que eres muy visual, pero quisiera un poco como desentramar esa frase, ¿no? Porque sé que muchos artistas, su lenguaje es la imagen, pero quisiera que nos ayudaras a comprender cómo es que opera tu cerebro. O sea, ¿qué observas? ¿Cómo sabes cuál es el encuadre? ¿Qué es lo que ves en tu mente? Pues en mis últimos proyectos me enfoco mucho en enseñar con imágenes, ¿no? Entonces, con una fotografía, cuando tomo la fotografía, busco los elementos que deben estar puestos para que la gente pueda entender qué es lo que quiero comunicar. Ujú. Entonces, utilizo la luz, utilizo la técnica, utilizo los drones, utilizo la cámara para mostrar una imagen y que las personas, cuando vean un poco la imagen, sienten un poco de lo que estoy diciendo. Entonces, em, en estos días, te digo, en donde los seres humanos somos muy visuales, por ejemplo, los periódicos cada vez se han convertido en más visuales, ¿no? Creo que un ejemplo bueno es el periódico Reforma. Yo recuerdo en los años 90 que empezó con esta nueva estilo de poner fotografías mucho más grandes que los mismos encabezados, ¿no? Entonces así fue y me ha funcionado. Creo que también ordenar y cómo funciona mi cabeza, pues es una idea que me llega, ¿no? Ok. De querer fotografiar algo, tomar la fotografía en mi mente, ver referencias, saber por qué la quiero hacer, por qué la quiero tomar y ejecutarla. O sea, la imaginas primero. Esas composiciones primero son una imaginación tuya. No es que lo veas y decidas tomarlo. Muchas veces últimamente en mi trabajo sí, porque mi trabajo es mucho de paisaje. Ujú, ujú. Por un momento me dediqué al fotoperiodismo o a la fotografía un poco más urbana, pero al ser paisaje ya te imaginas qué es lo que va a suceder, ¿no? Es mucho más difícil salir a la calle y decir, bueno, quiero esta imagen, imaginarme a cierta persona haciendo tal cosa, ¿no? Eso es un poquito más complicado. Pero en el caso del paisaje sí hay una idea y hay una referencia que puedo tener. Puedo tener mapas satelitales o puedo tener otras referencias de otras fotografías que haya tomado para imaginar cómo voy a tomar esta fotografía. Entonces, por ejemplo, imaginemos el volcán Popocatépetl, ¿no? Entonces, si yo quiero tomar una fotografía, ¿cómo me la imagino? Y al imaginarla, pues tengo que hacer toda la planeación para llegar a tener esa imagen, ¿no? O sea, te podría decir, quiero una fotografía del Popocatépetl, que se ve el cráter, que se ve una fumarola, que la fumarola sea blanca, que tenga nieve y que tenga nubes alrededor y que pase un avión al lado, ¿no? Ujú. Entonces, evidentemente, ante la idea de una fotografía así que a lo mejor podría aparentar muy fácil, pues después llegan las complicaciones, ¿no? Que la complicación es justo tener ese momento, que es lo que hace difícil una fotografía, ¿no? Y después el por qué se toma esta fotografía y para qué voy a usar esta fotografía. Claro. ¿Cómo se transita del fotoperiodismo, digamos, a la fotografía artística? Yo creo que van muy ligadas de la mano. Creo que yo no llamaría como la fotografía artística como solamente una rama. Creo que cualquier fotografía podría merecer el título de artístico, ¿no? ¿Crees? Yo creo que sí. O sea, a lo mejor mucha gente no podría estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que sí, porque al final de cuentas
es una técnica. O sea, a lo mejor que esté malo o no ejecutada a partir de ciertas reglas que ya existen, porque hay una abstracción de lo que representa el arte y lo estético. Es que te digo, es abstracto. O sea, es un fotógrafo que, por ejemplo, vayamos a la guerra que hay ahorita en Israel o en Palestina, que es una fotografía artística, ¿no? Que a lo mejor que tenga ciertos elementos de sombras y que tenga ciertos encuadres, o que no los tenga, ¿no? Pero no es que uno no tenga un, un- un valor artístico. Mm. Y bueno, ahorita también me viene a la mente el recién fallecido Sebastián Salgado, que se metió en muchas broncas justo por eso, ¿no? Por realizar un trabajo artístico, llamado artístico en un mundo del fotoperiodismo, en donde mostraba imágenes de guerra, de genocidios, de hambre, de ciertas situaciones que son muy complicadas para la humanidad de una manera muy estética, ¿no? O sea, muy estética, muy bonitas. Entonces, ¿en qué momento se convierte? Pues es que te digo, en la abstracción o la regla dirían eso, en cuando el fotógrafo cuida mucho estos elementos, cuida el elemento de la luz, el elemento del encuadre, y mete ciertos elementos a partir de la técnica. Creo que es ahí cuando se podría componer, pero mi punto de vista, toda fotografía también tiene ciertos elementos artísticos, porque al final del día es la mirada de una persona que está tomando una fotografía, ¿no? Justo, qué bueno que tocas este tema porque justo quería preguntarte cuál es tu relación con la tecnología, ¿no? Porque en el tema de la fotografía como arte o como algo que se puede coleccionar, de pronto la intervención de la tecnología es un punto a considerar, es decir, el hecho de que sea reproductible, el hecho de que sean piezas limitadas o no, o que utilices un dron para hacer esas tomas, que eso creo que te ha distinguido, ¿no? En los últimos años, las tomas aéreas que son fantásticas y el trabajo, pues, de paisaje, incluso un paisaje social con tus obras, mm, me hacen saber que eres un artista que utiliza la tecnología. ¿Cuál es tu relación con ella? La relación es directa, 100%. O sea, tengo una relación ahora muy directa con una generación de una técnica fotográfica que a lo mejor está a punto de desaparecer, ¿no? Creo que a partir de la llegada de nuestros mundos de la inteligencia artificial, que no sé si después nos vamos a ir hacia allá, pero en este momento, pues la tecnología es eso. O sea, yo en este momento trabajo con un equipo, una cámara que vuela y que puedo manipular desde tierra Ujú, y ujú. que puedo tomar fotografías y paisajes a alturas como si fuera un avión o un helicóptero, y puedo además manipular la cámara, ¿no? Entonces, pues eso es una locura. Sí. Ahorita mismo, pues, digo, es algo muy normal tal vez, pero es una técnica nueva, es una técnica que no tiene más de 10 años. Creo que la tecnología que está creciendo a pasos agigantados. Soy una generación que creció sin internet. Soy una generación que mi primer navegador lo vi a los 15 años. Entonces, digamos, que ya ahora no, pero menos de casi la mitad de mi vida, porque cuando tenía, pues eso, tengo 45, Sí. los 15 empezó todo, es 95, 94, todo este rollo de internet. Pero me voy a esa época porque recordar o imaginarme yo siendo estudiante de fotografía sentadito ahí con una cámara de 35 milímetros de blanco y negro, o sea, con mecánica, que ya empezaba a salir como lo digital, con pantallitas, pero de pronto pensar que en 20 años iba a estar controlando drones y además haciendo transmisiones en vivo, que algo era pues totalmente impensable para una persona común y corriente, ¿no? O sea, si ahorita me viene a la cabeza, no sé, estuve haciendo hace poco tomas de partidos de fútbol profesional eh, con video desde el aire, ¿no? O sea, yo estaba transmitiendo directamente, lo podía transmitir directamente a mi teléfono o a mi Facebook, ¿no? Y esto, en mi generación, para los que entiendan de dónde vengo, pues estaba la famosa toma águila, que había una cámara arriba en el Azteca y Sí. estaba en Italia, eso era como que lo wow, ¿no? Entonces la tecnología hace eso, la tecnología hace que muchos procesos que en los 90, antes del 1990 eran totalmente impensables que una persona los pudiera hacer, como esto mismo, ¿no? Como un set casi de televisión dentro de un departamento, ¿no? Eso era casi impensable, ¿no? Que se pudiera lograr. Entonces esta tecnología lleva o hace que estemos viviendo en un momento, yo digo, de transición, ¿no? En que lo digital al parecer fue muy, muy veloz, muy rápido, y estamos llegando y está entrando una técnica de inteligencia artificial mucho más rápida que nos hace a todo el mundo cuestionar en todos nuestros rubros hacia dónde vamos y los seres humanos que estamos haciendo, ¿no? De pronto yo puedo tener
estas fantasías o miedos con mi propio trabajo, ¿no? Y en la mañana me levanté y lo primero que hice, por ejemplo, a las 7 de la mañana, me desperté, me busqué, abrí mi Twitter y vi una máquina que aplanaba y ponía piso solita, porque justo estoy en una obra y que está trazando y se lo mandé de broma al arquitecto. Le dije, mira, contrata aquí el bicho este que ya no necesitas albañiles, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en todos los rubros, ¿no? Escritores dirán, bueno, ya la sí o quien sea, nos ganaron la chamba de escritor, los pilotos, los choferes, los diseñadores. Claro, ¿no? Como que Todos sea un estamos aquí poco. como que queda un hacer, pero bueno, ¿Y qué piensas de eso, de la inteligencia artificial y la imagen y la fotografía? es una evolución, ¿no? Es una evolución. O sea, espanta evidentemente. A nuestros papás les espantaba el internet. Mm. A nuestros abuelos les espantaba la televisión o el radio. A nuestros bisabuelos les espantaba. O sea, siempre en los seres humanos, cuando ya llegas a una cierta edad, te espanta lo que sucede. No me gusta. Creo que los seres humanos nos estamos enfrascando en una ola ahí como tal vez innecesaria, que evidentemente si lo usáramos de una manera correcta, pues sería increíble y podríamos ahora sí aprovecharla y que las máquinas trabajen y nosotros a disfrutar, pero al parecer por ahí no va el camino, ¿no? Entonces, da miedo. En términos de fotografía, digo, justo te describí al principio de la entrevista, quiero una fotografía del Popocatépetl con nieve, con lava, con no sé qué. Yo tengo que levantar a las 3 de la mañana, ir, subir un dron, escalar, pedir un permiso, morirme de frío. Cuando le puedo preguntar a la inteligencia artificial, oye, genera esta misma imagen, ¿no? Entonces, de repente sigue un cuestionamiento de por qué lo estoy haciendo, pero lo único que queda pensar es que lo otro que da el valor del humano, ¿no? Del humano. Y de lo sensible. Ujú. Pues el reto, ¿no? Yo lo tomé y no. Pues es eso, es lo único que a lo mejor queda como algo romántico. Digo, que no sé si sea servible o inservible, pero hacia allá va. Y, y bueno, cada quien tendrá en su cabeza las fantasías que puede tener uno en la cabeza. Mi fantasía puede ser catastrófica, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Ujú. Creo que es una evolución y creo que los seres humanos, literal, como película de Terminator 2, vamos a desaparecer y las máquinas van a volverse una siguiente cosa, ¿no? Entonces, estas predicciones como el pasado me parece que... eh, pero bueno, es algo muy normal en la evolución, ¿no? ¿Hacia dónde va? No lo sé. Entonces, Interesante. Oye, Santiago, cuéntame un poco. Yo creo que, o por lo menos cuando yo empecé a conocer tu trabajo, que lo sigo ya desde hace algunos años y que me gusta mucho, eh, adquirió cierta personalidad y cierto mensaje en la pandemia. Cuéntame un poquito cómo fue tu experiencia en estos momentos tan interesantes del ser humano, porque además fue global. ¿Qué pensaste? ¿En qué momento decidiste pues salir, tomar fotografías, experimentar con tu obra? pues, nos remontamos al año del 2020, que de repente sabemos eso, que de repente nos agarró así como sorpresa, que yo me acuerdo, en 2019 se escuchaba que en China había algo con miles de noticias y esto sí llegó y ya sabemos el final de la historia, pero en ese momento la historia era muy, muy escalofriante, ¿no? Eh, Uno de mis reflejos automáticos fue salir a las calles y tomar las fotografías como una cosa un poco innata, Natural. natural. Creo que cuando uno siempre dice que no sabe cómo vas a responder cuando te asaltan o cuando estás en un momento como muy... Ujú, ujú. Uno no sabe. Siempre cuando suceden estas cosas, eh, mi, mi instinto es agarrar una cámara y salir. Esa es la manera en la que yo reacciono, ¿no? Tal vez para calmar mi propia ansiedad o no sé cómo decir, voy a indagar y voy a ir. Y además voy a crear. Entonces, en un inicio, bueno, pues era estos mundos muy interesantes de ver una ciudad como Ciudad de México totalmente detenida, ¿no? Verla desde arriba, como el dron se paseaba de un lado al otro en un monstruo que estaba como que por fin quieto. Y después con todo lo que pasó entre los hospitales y una cosa que es un trabajo con un poco de investigación, de indagar, de curiosidad y de compartir un poco lo que estaba sucediendo en el mundo, fue la pandemia. Entonces, pues yo veía las noticias y afuera veía otra cosa muchas veces, ¿no? Decía, es que no hace mucho sentido lo que está pasando y lo que está escuchando y lo que estoy viendo.
En ese momento tampoco quise ser muy responsable y decirlo, ¿no? O sea, yo lo comentaba con mi círculo de amigos, es que como que sí entiendo, pero como que al mismo tiempo no entiendo, y, o sea, como que había algo muy confuso alrededor, y muchas cosas de las que se decían, muchas cosas de las que pasaba, pues no estaban sucediendo. Entonces eso me pasa muchas veces con las noticias, con lo que sucede, con lo que vemos en la tele y en las noticias en el radio en general o en el periódico, con lo que se percibe en la realidad. Entonces, el trabajo fue muy interesante porque yo soy un fotógrafo que lleva 20 años trabajando en Ciudad de México, como haciendo crónica de día a día. Y en la pandemia creo que fue un capítulo más, nada más, un capítulo más en donde se mostraba este monstruo, o este lugar, o esta ciudad vacía, pero también estos momentos luego escalofriantes, ¿no? Como el metro en hora pico, con gente, y luego los hospitales y las vacunas. Yo sentía como si fuera una película un poco de ciencia ficción en donde justo iba armando la historia que terminó en una exposición y que justo ahora estoy haciendo una exposición con el IMSS, que estoy haciendo un mural para el centro médico que va a acabar ahí. Justo acabo de recibir un mensaje ahorita, el último que chequé antes de empezar la entrevista, de esa historia, cómo va a quedar ahí también plasmada en el IMSS, ¿no? Entonces, son historias. O sea, simplemente los fotógrafos vamos contando historias también, crónicas de todo tipo, ficción, realidad, lo que sea. Y es interesante porque es lo que te repetía, o sea, la diferencia un poco ahí, lo que le da la esencia y lo que le da relevancia al fotógrafo es estar ahí. Entonces, Claro. es interesante cómo pensar como el personaje, el fotógrafo se convierte en un personaje, por eso la fotografía adquiere un valor como de realidad, porque no estás viendo una imagen creada por una máquina, estás imaginando a una persona que estuvo dentro de un lugar en donde había virus y donde había doctores y donde había ciertas cosas, Claro. y que lo hace un Justo eso poco. te iba a preguntar, ¿cómo te sentiste, no? De acercarte a esos espacios que de pronto no sabemos qué tan peligrosos eran o qué tan ese enemigo oculto que es invisible, pero que tú dabas pie a poderlo notar. ¿Cómo fue tu experiencia como persona? Es peligroso. Yo tal vez en ese momento te digo, a partir de mi propia observación y de lo que estaba pasando a mi alrededor, entré, arriesgándome, ya viendo, o sea, no fue que luego me metí. Recuerdo que una vez me enojé, así como, no me enojé, como que empecé a tomar fotografías del metro y empecé a sentir como que estaba muy, como de lejos, tomando las fotografías muy, muy lejanas, y decidí meterme al vagón, ¿no? Para sentir ahí el bicho, el coronavirus cerca, pero eso es lo que te digo, no es que sea yo así un kamikaze, no me considero un kamikaze, o sea, yo siempre estaba observando y decía, bueno, esto es un riesgo, y luego empezaron a decir justo esto, o sea, hay cierto sector de la población que tiene más riesgo, yo estaba dentro del sector donde no estaba tan, digamos, tan en riesgo, o sea, no era así como me voy a meter porque me voy a meter. Oye, ¿pero te contagiaste en esa época o no? No, ahorita tengo medio gripa, pero no es COVID. Qué interesante, o sea, que te acercaste muchísimo, no te contagiaste. Es lo que te decía, o sea, de repente como que no hacía mucho sentido, porque imagínate, vayamos a esa época, o sea, vayamos a la época para poner un contexto, que era la época donde llegaba el súper y lo lavabas, Sí, donde tocabas y las manos las teníamos secas de tanto gel, donde llegaba el Rappi, déjamelo allá abajo sí, le tenías miedo al otro, ¿no? y te lavabas y sentías que te picaba y decías, ya me contagié, y entonces ese es el contexto. Todo el mundo alejado de eso, entonces de repente es como ir al reactor nuclear en Chernobyl, Sí. de meterte. Entonces yo recuerdo que estaba ahí como así, pum, 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 y estar allá adentro y decir, bueno, ya está. No me contagié y yo pensaba que me iba a contagiar. Y decía, bueno, por lo menos pues ya está. Eh, Nunca pasó nada, creo que el COVID me dio, curiosamente en Estados Unidos, como un año después, 2 años después, así de ya, De esa experiencia pues ya era cuando ya de pongamos estar el contexto vacunado. que ya le dio COVID a tal, ya le dio COVID acá, ya le dio COVID acá. Era como cuando ya en esa época todos ahora tenían COVID. Sí, sí, sí. O sea, era como ya me dio y ya voy por mi segunda y voy por mi tercera y ya te vacunaste, no sé qué, ya
también es ya 2 años después, yo me acuerdo que ya le dio a este, ya le dio al otro, y ya todos ya tenían, pero ya era así, ya no me voy a morir. Sí. Evidentemente, sí entraba el nervios y que te ponías el oxitómetro y te ponías ahí a ver, todo bien, mientras no pase no sé cuánto. Sí. Y no me dio tan duro, pero bueno, interesante la vida del fotógrafo, justo que, Justo, ¿no? Porque es como un testigo, un observador, una persona que se acerca ahí al filo de la noticia. Ahora pensaba en otra de tus imágenes, pues que se viralizó muchísimo, que salió en el periódico, esta marcha del 8M con las mujeres vestidas de morado y las jacarandas en flor. Platícame de esa experiencia. pues una época muy interesante, también vamos a poner en contexto y muy enriquecedora, muy emocionante, diría yo. La marcha del 2019 me parece que fue, me parece, tal vez el punto de quiebre, puede ser del movimiento feminista, ¿no? Donde realmente se empezó a tomar como muy en serio, ¿no? O sea, como de repente estas olas y olas de mujeres en la calle y estos cuestionamientos a los hombres, cuando los hombres empezamos también a reconfigurar un poco de nuestros propios comportamientos, ¿no? De pensar cosas que nosotros pensamos, no solo como hombres, sino como sociedad, que eran normales, ¿no? De repente darnos cuenta que eran comportamientos muy equivocados, ¿no? Entonces estamos en esa época y, y se me puso la piel chinita, no sé, porque es un movimiento que a mí me causaba mucha emoción, ¿no? Y que al verlo en la calle así desbordado, pues creo que esas fotografías, como te lo he dicho muchas veces, yo tengo la capacidad de mostrar, de compartir el sentimiento, no creo que es una capacidad que tengo, ¿no? O sea, como una imagen, porque la imagen que yo estoy viendo me está, no te la estoy tomando, a mí me está generando algo. Entonces, pues muy interesante, ¿no? Son cosas que además eh, son curiosas, ¿no? O sea, como el movimiento es púrpura, ¿no? El color del movimiento es púrpura, morado, y las jacarandas eran moradas, ¿no? O sea, que es algo que yo no controlo, es algo que además es algo que es circunstancial, porque además se da el 8 de marzo, que en México es la primavera. Entonces yo lo veía eso, me imaginé como esos movimientos de la primavera que han sucedido en muchos lugares de un renacer. Y ese movimiento yo me acuerdo que justo, o sea, fue de las primeras manifestaciones grandes que hubo feministas y la emoción de verlo y de compartirlo, pues ahí está. Y es una toma que yo viví en el centro de la Ciudad de México, la tomé desde mi techo además, ¿no? Ah, sí. Es- No estabas allí en... no, nunca, o sea, el dron es eso, el dron es un fantasma, ¿no? El dron, puede ser, yo me sentía como un fantasma viendo desde arriba, así como, Ah, qué bien. este, nunca nadie supo que estuve ahí ni que estaba, o sea, de repente fue muy interesante porque yo vivía en el centro y tenía el radio de estar desde el Monumento a la Revolución hasta en el Zócalo, que fue el trayecto en la marcha sin moverme de mi casa, ¿no? Entonces, hablando de locuras de tecnología, Ya. caí sentado en mi sala, o en mi techo, o como superhéroe ahí, viendo, y recuerdo que iba tomando las imágenes y las iba subiendo. Yo las iba compartiendo, así, haciendo un poco la labor como de crónica en vivo. Y esa fotografía yo ya la había planeado porque ya había tomado ahí una serie de jacarandas. Entonces ese encuadre me encantaba sin la marcha, sin la marcha. Entonces de repente la marcha llega con el mismo color y se vuelve una imagen, como tú dices, muy compartida por todo lo que representa. Entonces, Pero poética y con un mensaje muy potente, ¿no? Y no es la única en la que se ha visto tu obra en el movimiento feminista. Recuerdo ahora la Diana y esta manifestación como de pintar el agua de color rojo. Cuéntame de esa pieza. esa pieza fue muy interesante, o esa fotografía es una intervención que hicieron colectivas feministas. Me avisaron en la mañana, unas Ellas te compañeras. avisaron. Ok. Me avisaron, oye Santiago, nos gustaría que nos eches la mano para tomar unas fotografías aquí vamos a poner el colorante y se va a poner. Y justo lo que no te lo había dicho, pero en esa época, justo que unos días antes de la pandemia, inauguré mi primera exposición en San Ildefonso. Ajá, ajá. Y entonces la intervención me parece que fue a las 10 11 de la mañana, algo así. Entonces se convocó un poco como a la prensa y varias personas. Entonces pusieron el colorante y las imágenes empezaron a compartirse como suele ser en la vida
en la red de las fotos que sucede el momento y empiezas a hacer todo y dije, bueno, no hace... En ese momento dije, no tengo la primicia, pues nada me importa. O sea, en realidad se trata de compartir. Y dije, pues voy a ver cuando acabe, voy en la tarde. Y recuerdo que ese día, cuando llegué, ya la estaba limpiando. Sí. Entonces es interesante porque llegué después, llegué tarde, pero creo que la imagen es más potente. No porque la haya tomado yo, sino porque en la escena, donde antes había un charco rojo de sangre, están los trabajadores del gobierno limpiando. Y es que es una imagen muy guausa y muy macabra, haciendo alusión a lo que sucede muchas veces en México. Feminicidio y los policías o alguien limpiando la imagen del crimen, ¿no? O sea, y en ese momento yo me sentí molestia, ¿no? Sentí un poco de molestia de cómo las cosas, por qué lo quitaron tan rápido, ¿no? O sea, como tratar de borrar, pero quedó la evidencia todo justo eso, que cuando lo ves de arriba, el piso ya sin agua, la fuente sin agua, llena de sangre, literal parece que están limpiando la sangre del suelo, ¿no? Entonces, Sí, es tremenda. es una foto muy fuerte por lo que representa, pero y fue tomada así, la tomé, estaba sentada y todo yo ahí, y cuando llegué dije, ching, ya la estoy limpiando, pero cuando vi las fotos dije, puta, está muy fuerte. Bueno, ya se publicaron después y listo. Mira qué interesante. Y todas las series de imágenes de territorio, de imágenes, pues de paisajes, ¿no? Que al final del día es un trabajo en torno al paisaje. ¿Cómo es que surgió esta necesidad de capturarlo? ¿Y cuál es tu proceso? Ahora me adelantabas un poco que despiertas muy temprano, 3 de la mañana, al amanecer, el frío, el tal. Cuéntame más de eso, porque a lo mejor cuando uno ve la imagen, pues sí se siente inspirado y son imágenes muy, muy potentes, pero no sabes todo lo que sucedió antes. Hay mucho trabajo atrás de una fotografía. En la mayoría de los casos hay mucho trabajo. O sea, sí se pueden sacar imágenes accidentales, ¿no? O sea, hay que estar ahí. Entonces, de hecho, las, no sé si las grandes imágenes, pero las imágenes más compartidas en este momento no son tomadas por fotógrafos, personas que están ahí en el momento con un celular. Entonces, para planear una fotografía, pues sí. O sea, siempre me preguntan los fotógrafos más jóvenes, o generaciones mucho más chicas, pasadas, ¿y cuánto debo cobrar por una foto, no? Entonces, sí, Oye, ¿y cuánto se debe cobrar por una ¿cuánto foto? debo cobrar por una foto? Y no, bueno, pues, ¿cuánto te costó una cámara? ¿Cuánto cuesta tu tiempo? Toda la planeación que hay atrás, levantarte temprano, la gasolina, la investigación, la idea, si pediste el permiso, si no pediste el permiso, si se logró la foto, tu computadora, hacer toda la corrección de color, el esfuerzo que invierte. Entonces es mucho trabajo. O sea, no lo digo de una manera como va a ser pobre de mí martirizándome, sino cada idea, como cada cosa, en cada rubro, no solamente en la labor fotográfica, cada rubro es trabajo y uno va aprendiendo y uno va aprendiendo a valorar su tiempo. Y que es como todo, ya lo decía, creo que por ahí lo dijo Guillermo del Toro en una entrevista. Creo que la mayoría de la gente suele ver la punta del iceberg. Él lo dijo. No me comparo con él. O sea, él lo dijo. O sea, la comparación viene que muchas veces una fotografía pues, lo ves y hasta yo mismo luego se me olvida, pero la ves y todo lo que hay atrás, lo que te decía. Entonces, orejas congeladas, dedos congelados, frustraciones, desvelos, planeación, ir a comprar el equipo, todo lo que hay atrás, ¿no? Entonces, sí se suele ver eso, ¿no? Pero eso sucede o sea, los seres humanos somos muy así, ¿no? Sabemos así muchas veces todo lo que hay, pero no sabes todo lo que hay atrás. Y eso sucede con todo. Entonces, con todo, con todo en la vida, por eso hay que valorar el trabajo de todos, no todo lo que hay atrás, todo lo que justo por eso te digo, es cuando el trabajo fotográfico cobra cierta relevancia a comparación de lo que sepa una máquina o hacer Photoshop. Por eso es importante como saber qué es eso. Muchas veces es verlo desde arriba, o sea, no verlo desde arriba, saber lo humano y respetar las reglas de la foto, ¿no? Claro. Oye, ¿y cuál ha sido tu relación con el mercado del arte? Es complicado el mercado del arte, muy complicado. A veces lo entiendo, a veces no lo entiendo.
Yo prefiero guiarme un poco bajo mis propias reglas. Mm, es muy, muy abstracto. O sea, muy abstracto. O sea, al final del día, el precio de la hora lo pone uno, ¿no? O sea, al final del día tú sabes lo que cuesta y lo que estás contento. Porque uno me dice, oye, quiero cobrar tanto, pero siento que es muy poquito. Pues entonces cobra más. Bueno, es que no me van a pagar. Bueno, pues a veces tienes que dar. Pero con el arte, sobre todo la fotografía, que es reproducción, y con todo el tipo del arte, pues es muy abstracto. Creo que mi relación es, al final del día es lo que te digo, yo le pongo el cierto valor y la esencia a las cosas, ¿no? Entonces una fotografía, podrás tener miles de copias, pero si yo te la imprimo, si yo te la estoy dando y es la que estuvo en el museo y es la pieza que vale, pues para mí es eso, es mi esencia. Te estoy dando parte de mi esencia y parte de mi trabajo que tú vas a tener y que yo creo que vale distinto, ¿no? Creo que los seres humanos le ponemos ese valor también en las cosas. Somos de objetos, ¿no? Los seres humanos nos gusta coleccionar objetos y somos coleccionistas de cosas que creemos que son especiales y que les damos el valor. Entonces, eh, el arte es caro por eso, porque uno compra y estás comprando el trabajo de otra persona, porque a ti te va a dar algo, ¿no? Es como una inversión, digo yo. O sea, todo lo que compramos al final del día es una inversión. Si tú compras un sillón, es porque el sillón te va a dar algo, ¿no? O sea, si quieres uno barato, si quieres no sé qué, para final de cuentas, pues es eso. Y el arte es lo mismo. Cuánto yo me quiero gastar, estoy dispuesto a comprarlo y listo. Entonces, cada quien sabrá las razones por las que compra el arte. Cada quien escogerá el artista que quiere comprar y cada respuesta a esto es respetable. Habrá gente que a mi punto de vista comprará arte por presunción, para que entre más caro yo pueda, pues le representará en la pieza, soy rico, ¿no? ¿No? A lo mejor yo digo, pagaste $2 millones por eso, bueno, mira, felicidades, puedes. A mí no me gusta. O puedes pagar cosas que más chiquitas, eh, que también pueden ser más baratas y que todo es eso, ¿no? O sea, yo pienso, bueno, yo tengo obras de arte en mi casa, no, pero pues el valor uno mismo lo da, ¿no? O sea, si es original, si no es original, da un poco igual, es que lo que a ti te represente, y si lo quieres pagar y comprar, pues adelante, ¿no? Entonces, Claro. Oye, y la galería que abriste, platícame un poco. El conejo en la luna, ¿cómo se llama? abrí una galería que se llama El Conejo de la Luna, es como un experimento, ¿no? Muchas personas siempre se quejan, es que no tienes una galería, no tienes una galería, no te podemos comprar fotos, es imposible comprarte, no sé qué. Entonces, bueno, vamos a hacer el experimento de la galería, porque además las galerías, te digo, es complicado, ¿no? Vender fotos y arte es difícil. Las galerías suelen tener comisiones también muy altas, ¿no? Entonces de repente yo digo, a mí no me gusta vender mi obra muy cara. Entonces, para ganar una galería, para que yo gane el dinero, para poner a recuperar la inversión de la foto, pues se convierte en cosas muy caras, ¿no? Y a mí me cuesta trabajo muchas veces luego eso. Entonces decidí irme por el mundo independiente. Y digo, voy por la vida muy independiente. Mi libro lo hice de una manera independiente, mi galería lo hice de una manera independiente, mi trabajo es independiente. O sea, este libro no tiene una editorial, ¿no? No tiene ninguna distribuidora, lo hice yo. Entonces, así es la manera de hacer mi trabajo. La galería funciona un poco igual. Es una galería, ¿no? Donde estoy aprendiendo a ser galerista. No es lo mío, ¿no? O sea, yo le digo que es mucha talacha. Ajá. No me quejo, pero ya entiendo por qué también las galerías te cobran tanto. No es mucho trabajo, también. Ok. O también ya entiendo por qué una editorial te cobra tanto. Ya lo entiendo. Pero son procesos que luego muchas veces las personas, lo que decíamos, damos por hechas las cosas. ¿Por qué le voy a dar 50% de mi obra a estos güeyes? Pues porque está la hacha y es chamba, ¿no? Luego es muy elevado, ¿no? Es 50-50, así de bueno. Pero bueno, véndela y vemos. Entonces, la galería me va muy bien, está en Ámsterdam. Digo, está en Ámsterdam, está aquí en la calle de Álvaro Obregón. Al parecer ya va a cerrar porque, como todo en la vida, tiene ciclos. El lugar, al parecer fue vendido y van a ser edificios Airbnb. No me digas. Entonces, bueno, Cambiar de lugar. no, ¿Va? tal vez, no sé qué voy a hacer. No sé lo que te digo. O sea, fue una experiencia muy bonita, pero requiere mucho trabajo. Y en este momento me quiero enfocar a mi siguiente proyecto. ¿Cuál es tu siguiente plan? Estoy haciendo un atlas de la Ciudad de México, Ok. un atlas de montañas. Entonces, en México, en la Ciudad de México, no en México, en la Ciudad de México, que siempre es como mi proyecto, ¿no? Sí, ¿no? La Ciudad de México. La Ciudad de México es mi tema Ujú. y quiero hacer un atlas impreso, así como los antiguos, así de
que eran así de consulta, con mapas, con volcanes. Y en la Ciudad de México, en el Valle de la Ciudad de México, hay más de 150 volcanes, no sé cuántas montañas. Y de repente me di cuenta que no hay un documento escrito o gráfico de esto, ¿no? De una ciudad que tiene tanta crónica, que tiene tantas imágenes. Digo, de pronto ahí sí hay, y ahora investigando he visto, por ejemplo, obra de Doctor Atle que tiene algo muy parecido, pero yo quiero todos, ¿no? O sea, quiero como hacer una enciclopedia, porque justo es lo que siempre hablamos entre ¿de dónde vienes? De los libros. Entonces, un poquito dejar pensando en un legado, ¿no? Que además ya tengo parte, y voy dejando legados. Este libro que está ahorita en un proceso, no de nacimiento, pero ya caminando, ¿no? O sea, está gestando. Y que es muy complicado, digo yo, que es lo más difícil de tu proyecto cuando me preguntan, creo, hacerlo. Por eso nadie lo ha hecho. Porque no sé por qué hay algo que cuesta mucho trabajo, ¿no? Tomar fotografías de 200 volcanes, ponerlas todos acomodados en un orden alfabético o en un listado de cierta manera como voy a acomodar en un atlas, imprimirlo, hacerlo y exponerlo y ponerlo, me cuesta. Pero, Trabajo. pero te digo, De acción, de geología, de... muchas cosas. De pronto es en una época en donde siente uno que ya está todo hecho, de pronto sentir, bueno, hay algo que no está hecho. Qué interesante. Bueno, a lo mejor me equivoco, te digo, a lo mejor alguien dirá, así hay este atlas, pero bueno, Es tu propuesta, es tu interpretación. sí, mi siguiente libro es un atlas orográfico de la Ciudad de México. Entonces, no sé cuántos temas habrá, no sé, pero ahorita estoy en eso. Entonces, mi concentración, además de la galería, pues te digo, una vez que cierre la galería, yo quiero estar concentrado 100 en el proyecto, como todo proyecto, ¿no? O sea, todos, es un poco de cliché, ¿no? Pero es encerrarte como uno, así como voy a encerrar a escribir, me voy a ir. El cliché del fotógrafo, bueno, por lo menos es eso, no es ya ejecutarlo, ¿no? O sea, tengo que ir y ya iba muy avanzado, o sea, hacer mi lista y tomar fotografías y ser paciente, porque muchas veces tienes en la cabeza una foto, por ejemplo, ahorita es muy difícil salir a trabajar porque hay lluvia, ¿no? Entonces, es complicado, complicado. Oye, Santiago, y dime, ¿qué es para ti la imagen como tal? ¿Cómo es que podrías tú describir qué es una imagen? Es muy complicado, es como, ¿qué es una imagen? Lo que estás viendo tú ahorita en este momento es una imagen, lo que yo estoy viendo, lo que el espectador en este momento y las personas que nos están viendo o escuchando están viendo, eso es una imagen, es muy difícil de describir, es como describe la C, ¿no? Describe, no es un sentimiento, no es algo, pero la imagen es eso, es Sí lo que podría ser, ¿no? O sea, yo creo que cuando creo que genera, ajá, se genera, ah, pero yo creo que la manera más fácil de describirlo es eso, ¿no? O sea, las personas que no somos, que podemos ver, que no tenemos capacidad de lo visual, pues abren los ojos y eso es una esa es una imagen. Mira qué interesante. Oye, Santiago, a ver, ¿cómo fue tu trayecto hacia los museos? ¿Tú lo planeaste? Tú dijiste, quiero exponer en Bellas Artes, o tuviste un camino hacia allá, una planeación hacia allá, o fue sucediéndote en la vida como algo circunstancial. Fue circunstancial en un inicio, porque es curioso que había hecho hasta antes del Ildefonso una exposición individual y fue en la prepa. No en la secundaria, creo. Ajá, ajá. Creo que ni en la prepa, en la secundaria. En el colegio en Madrid, en el auditorio, tuve una exposición. Y aparte no fue individual porque unas amigas me hicieron unos textos, entonces lo compartíamos. Entonces yo digo, es muy interesante que mi debut como museográfico fue en el Ildefonso, ¿no? Ajá, nada más. Nada más, exacto. Entonces fue muy fuerte y muy interesante, digo yo, circunstancial. Porque te mencioné durante la entrevista también que, bueno, no sé si te lo dije, pero cuando estaba viajando, tengo una invitación de la Fundación BBVA México. Mm. Me dicen, hagamos un libro y con todas las imágenes que tienes de la República. Y luego la directora de la fundación, Sofía Ise, dice, esto puede caber en un museo, ¿no? No quedemos en esto. ¿Te parecería bien hacer una exposición? Yo, sí. Va, déjanos gestionar.
De repente me dicen, ¿te parecería en el de Alfonso o no sé qué? Déjenme pensar. Déjame pensar, exactamente. Déjame pensarlo. No, pues evidentemente le dije, pues, sí, o sea, con el poder que tiene, o la influencia que tiene el banco, Sí, sí, sí. la fundación, que es una fundación de arte muy importante, global, ¿no? BBVA. Ujú. Y era una locura, o sea, esos días de ir al montaje, de estar y de repente, pues de autoaprendizaje, ¿no? De pronto, cómo estar aprendiendo cosas de una manera profesional en un lugar tan importante como es ese museo, ¿no? Porque pues evidentemente en esa época de mi vida, pues no sabía, pues no se llama lidiar, pero no sabía más bien cómo convivir con museógrafos, Claro, que es todo un ecosistema, ¿no? no, pero es todo. O sea, uno piensa, pues, ¿qué? Llevo yo los cuelgo. Y todo, nada, y museógrafos, sindicatos, sí, o sea, uno pensaría, es que va de nuevo la punta del iceberg, ya, Sí, pues, sí, sí, sí. tanto problema. Si yo llego aquí, pues le digo, como que 4 días, 4 meses de montaje, si yo llego con un martillo y la cuelgo. Y, y fue una exposición muy bonita, muy mágica. No sé si eso vuelve a repetir en mi vida, porque en la inauguración había 1000 personas. Ujú. Eso no sé si se vuelve a repetir, o sea, porque fue una locura. O sea, una locura de mi primera exposición, Sara y Alfonso, y yo me acuerdo que de repente como que es eso, de repente me cayó el 20 en el escenario, de repente decía, era una locura, o sea, todo el museo estaba lleno, había gente en los pasillos, y de repente se empezó a volver loco, todo el mundo corriendo, y yo así me sentía literal así como me jalaban y no sé, o sea, no estaría, Rockstar. pues sí, o sea, un poco así, o sea, eso no te digo, no se vuelve a repetir así, porque además fue un accidente que yo hice, porque además sí fue un poquito como recuerdo como que me dijeron, este, el consejo del San Ildefonso, ¿y este quién es? Así, ¿y por qué vamos a exponer quién es? En serio. Dijo Sandra Cuevas, ¿qué es? ¿Qué hizo? Ay, ¿quién es? No sé si has visto ese video. Sí, 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 sí. ¿Y este quién? ¿Quién? Me encanta ese video así ¿qué hizo? Así me tenían. Entonces como que me prendí un poquito. Dije, ¿quién soy? Digo, me piqué y pues nada, o sea, Que le, es parte del lenguaje del ecosistema. le metí a las redes sociales duro, así de amiguitos, tú me fallas. Ya la primera, y de repente yo me acuerdo como que la directora de la museógrafa al lado de mi hijo Santiago, "Sí, tienes un buen poder de convocatoria, o sea, cuando estés ahí parado y tienes un buen poder de convocatoria. Y un buen recuerdo, pues después me fui con mi familia y te digo, no sé si vuelvo a suceder algo así. Y te digo, fue un error de mi parte, porque sí me prendí y fue muy bonito. Pero yo me acuerdo, yo no quiero representar eso, no quiero representar, o sea, yo digo, no, eso no es un concierto, justo. Mm. No, no estoy un rockstar, o sea, soy un fotógrafo, o sea, la gente ni siquiera puede disfrutar, o sea, no vas a las salas a estar ahí empujándote en sombrerazos y ya las siguientes inauguraciones fueron un poquito más en tranquilidad. Ya. Bueno, Pero es que es interesante en tu personaje de artista, pues, porque tus obras son potentes y son singulares y tienen un rasgo distintivo. Yo sí difiero con tu opinión respecto a que cualquier imagen o cualquier fotógrafo puede ser artista. Pienso que no, que se necesita una investigación visual, se necesita un statement, se necesita un rasgo que te haga a ti único y distinto a los demás que utilizan un dron, ¿no? Y eso sí lo tiene Santiago. O sea, de alguna manera, digamos que en el fotoperiodismo, lo importante es la noticia y la imagen, y en el arte, de pronto lo importante es el autor. Entonces, estas obras tuyas sí tienen tu firma y sí eres un rockstar. O sea, sí hay protagonismo del autor en la obra de Santiago Arau. Y creo que es orgánico, porque no me parece que sea algo diseñado por ti o que tengas esa personalidad de ir a buscar el protagonismo, sino que simplemente tienes el don. ¿Tú crees que existe ese don? sí, yo creo que sí existe. Sí, eso sí lo creo. O sea, yo creo que tengo un don porque para mí es muy fácil. Ujú. O sea, para mí es muy fácil. Yo cuando veo a otros fotógrafos, bueno, otros trabajos, o sea, como que de repente
lo vemos de una manera muy distinta. O sea, yo digo, ¿por qué no lo hizo como yo lo hubiera hecho? Digo, no es que el mío o el otro esté mejor hecho, pero muchas veces, no sé, o sea, no me quiero comparar con otros, más bien creo que está el don porque la gente lo reconoce. O sea, porque es eso, al final del día es eso. O sea, Sí, que es uno en un millón de los artistas, ¿eh? Porque sí, para un artista, o sea, es decir, para ser artista necesitas la validación del público, del grupo de curadores, es difícil. de alguien más que no seas tú. O sea, no basta para ser artista decir yo soy artista. Entonces, creo que en ese sentido, pues tu obra, o sea, te supera, pues no es algo que tú busques, digamos, conscientemente, o a lo mejor sí, pero te sucedió. Sí, me sucede, te digo, de una manera circunstancial, porque Sí. empieza como muy la, y de repente, es que sí, así uno la, y de repente estás al lado de la jauría, ¿no? Ajá. Así ahorita, espérame, yo qué, yo estaba paseando por el bosque y eso de repente sí, te digo, a veces sí pica, o sea, de repente te pica. O sea, no sé qué digo que no, que sí, o sea, de repente, que te digan ciertas cosas o que tú no perteneces ahí, o yo qué sé, como que dices, espérate, yo, o sea, como recuerdo esa respuesta, pues pregúntale del de BBVA, o sea, pues yo, ¿quién es Santiago? Pues yo ni siquiera venía, a mí me invitaron, o sea, yo no me vine a proponer. Entonces, digo, lo único que difiero contigo es que más bien es que no, hay unos que lo pueden lograr, hablando de que todos somos artistas o no, hay unos que lo pueden lograr y otros a lo mejor que no tienen esa capacidad de lograrlo. Es como un deporte. O sea, yo soy futbolista, pero no soy un futbolista profesional. Soy muy malo, pero me gusta jugar. Pero soy futbolista, no soy futbolista. No soy Messi, pero y no es que yo soy como fotógrafo sea Messi, tampoco digo eso, ¿no? O sea, estoy diciendo que todas las personas que estén pateando un balón de una cancha son futbolistas. Todas las personas que tienen una cámara en su momento son fotógrafos y así lo veo yo. Que muchas personas puedan ejecutarlo y lograrlo y hacerlo, no todos pueden. Yo es lo que lo digo. Pues si me ponen una pelota con Messi y le pongo al lado, pues no, o sea, a mí me va a rebotar. Entonces, eh, no sé si son dones, no sé si es sensibilidad, no lo sé. Yo soy una persona sensible, me considero una persona sensible, me considero una persona que, que te lo digo esto a partir, porque yo solo tengo referencia de mis propios sentimientos, ¿no? De lo que me dicen los demás, porque muchas veces me doy cuenta que lo que tomo con una fotografía, pues muchas personas lo entienden y lo ven en los comentarios o con lo que me dicen y a partir de lo que yo estoy viendo. Entonces cuando yo digo, ahí hago mi trabajo mental de decir, bueno, tengo este don, porque si él lo está sintiendo, yo lo estoy viendo, y quise decir esto sin tener que escribirlo, entonces ahí, Claro, ahí entonces está, ¿no? va por ahí. Entonces, Además el arrojo de hacerlo, el atrevimiento, la tenacidad, o sea, son una serie de factores. son muchas cosas, pero te digo, Sí. aquí no es una comparación, no es simplemente el que a mí de repente me llama y que para otras personas a lo mejor ese llamado llega, pues no lo siguen, da miedo, pero da miedo. Antes de Bellas Artes yo tenía un vértigo tremendo. Sí, cuéntame de Bellas Artes, ¿qué pasó? Pues era un vértigo tremendo, o sea, como decir Bellas Artes, ¿no? Y yo, ¿qué chingada estoy haciendo aquí? Sí, sí, sí. O sea, Bellas Artes, o sea, es que de repente es eso, de repente decía, ¿dónde estoy? ¿Pero qué lo estoy haciendo? Sentí el vértigo, ya se me quitó el vértigo porque ya me eché el clavado. Pues estaba arriba y decía, "Puta, ¿dónde estoy?" Entonces, o sea, lo que voy es eso, o sea, lo que voy es, muchas veces, aunque parezca fácil, depende de la personalidad de las personas, pero cuesta, o sea, a cosas que a lo mejor aparentarían ser muy fáciles como pararse ahí, o sea, muchas veces lo dicen hablando de fútbol, tirar el penalti, pues sí, lo fallas, pero pararte ahí, Mm, da nervio, o sea, no cualquiera lo hace. Habrá unos kamikazes que no son buenos, que son muchos que dices, lleva tiros sin saber tirar, y esos no, digo, no sé para qué lo hacen. Hay muchos, mm. pero bueno, estás preparado y sabes, y además, bueno, lo haces. Yo con Bellas Artes sí fui muy respetuoso, o sea, muy respetuoso. O sea, con la institución, con las formas, con el público, con el recinto, con, con todo. O sea, Bellas Artes para mí eso es que lo que hay que entender que una expresión individual para un fotógrafo de 40 años, o sea, Bellas Artes, pues como yo puedo decir, puta, ni en mis sueños. O sea, ni siquiera me pasaba por la cabeza. O sea, mi, mi definición de éxito como fotógrafo cuando era adolescente era
viajar por el mundo pagado. O sea, era la definición del éxito. No siquiera pensaba en premios, ni en posiciones, ni nada. O sea, esa era mi definición. Entonces todo se fue dando y de repente estar en Bellas Artes, pues es eso, es como... Y lo sentí. O sea, soy una persona sensible, soy una persona que cree en cosas, creo en la magia, creo en cosas. O sea, soy... Y sentí la invitación al palacio, sentí cómo las puertas se abrían, sentí, sentí, sentí a Bellas Artes, o sea, sentí la esencia de Bellas Artes, o sea, la sentí. Y sentí la invitación. Y fue difícil, o sea, no fue un camino fácil, o sea, no fue un camino fácil porque llegó la pandemia, porque hubo obras, porque se retrasó, porque tuve que defender también, de pararme y defender el proyecto, porque justo me pasó un poco igual, o sea, ¿quién te crees? O sea, eh, pues sí, pararme y defenderlo. O sea, decir, pues, me quiero inventar así, y si no es así, pues, gracias. Wow. Digo, Pues con esa idea cierro, Santiago. Muchas gracias por acompañarnos hoy y bueno, me gustaría recalcar que el arte es un llamado, que el arte hay que defenderlo y que por supuesto hay quienes tienen el don y quienes no lo tienen. Muchas gracias por acompañarnos en esta comunidad. Pieza Única está hecho por ustedes y para ustedes. No dejen de compartir el contenido. Yo soy Cristina Belfo y nos vemos en la próxima.